En la interna de los que perdieron el gobierno nacional, es evidente que existen los radicales, como el gobernador de Jujuy, y existen los que conformaron históricamente el PRO, aunque tengan un pasado que los vincula a otra forma del pensamiento. Rodríguez Larreta, más vinculado, si ustedes quieren, al frondicismo, y el propio compañero de fórmula, hijo de Hugo Santilli, el que fuera presidente de River, el Colorado Santilli, que viene del peronismo. Y cuando ambos ganan, es decir, cuando ganan en Jujuy la reelección y cuando ganan en Buenos Aires Larreta la reelección, comenzó ya una discusión entre los que tienen la obligación de gobernar y aquellos otros que pasaron sin pena ni gloria, yo diría con más pena para el pueblo argentino que con gloria, administrando durante 4 años el poder. Y entonces, el PRO residual, es decir, los que hoy no tienen que gobernar, tienen su propia interna con los radicales y con los lilitos, con los que vienen de Carrió. En esa discusión política de ellos, Rodríguez Larreta, que tiene el mayor problema de toda la Argentina por el coronavirus, por la cantidad de infectados, trabaja codo a codo con el gobierno nacional, y esto le molestó mucho a aquellos que aún dentro de la propia planta de gobierno de la ciudad están proclives a que Macri siga existiendo, y otros que son mayoría en el gobierno de la ciudad que apuestan a Rodríguez Larreta como futuro político del sector. Pero los radicales tienen a Lustó escondido, detrás de toda esta alcotinosiglia que viene operando hace mucho tiempo. Lo quieren a Lustó de alguna manera para reemplazar a Rodríguez Larreta y lo van tratando de hacer jugar. En el medio de todo esto, y con el jefe de gobierno de la ciudad ocupado de evitar los problemas que existen, coincidiendo con el gobierno nacional, que las clínicas privadas tienen que estar al servicio de la salud de todos los argentinos, puedan o no pagarla, misteriosamente aparece un micro lleno de extranjeros que sale por La Quiaca, recorre toda la provincia de Jujuy y con permiso de la provincia de Jujuy circulan llenos de extranjeros, 61 extranjeros, y llegan a la General Paz, y cuando los paran encuentran a una persona con fiebre y crean la alarma y ponen en cuarentena a los 61 extranjeros que había mandado Morales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces inmediatamente surgen los análisis de aquellos que leen bajo el agua y dicen, y es la interna de Juntos para el Cambio. Mire, yo no sé si es una interna de Juntos para el Cambio, me cuesta creerlo. Lo que sí puedo decir que se sacó el problema de Jujuy, no le importó hacia dónde iba ese micro, el asunto era que saliera de Jujuy, como hacen gobernadores e intendentes, que cada uno dice, saquemos el problema de la zona, como si la Argentina fuese una fragmentación y no un todo o un conjunto. Así fue como el gobernador de Salta, Sáenz, hizo toda una cuestión y un fiscal de Salta llevó a la justicia a una protesta porque no podían comprar respiradores cuando ya le había dicho el gobierno nacional que los respiradores los compraba el Estado argentino, que había comprado toda la producción y que además los iba a distribuir. Esta pandemia lo que muestra son las miserias de aquellos que no terminan de entender que el único poder real que existe en una sociedad es el poder de la vida, el nacer, el vivir, y después inexorablemente todos, los que se reproducen y los que no, nos morimos. Pero como hay un concepto, cuando se tiene algún pedacito de poder, que parece que el poder no se acaba nunca, también hay un concepto del egoísmo generalizado, de ese individualismo miserable, donde no les importa el conjunto de la sociedad, sino ellos mismos. Y esto pasó en Belgrano, donde habitualmente el PRO sacaba muchos votos, supongo que seguirá sacando,
en un edificio de departamentos donde una médica alquilaba un departamento, obviamente por su trabajo, es médica, tenía que entrar y salir y iba a trabajar, y le pusieron debajo de la puerta una nota firmada por el consorcio diciéndole que era muy peligroso lo que ella estaba haciendo, transitando permanentemente por ese edificio. Es decir, los energúmenos que viven en ese edificio de Belgrano consideraron que la médica era un riesgo. O sea, les importó por si la médica podía traer el virus al edificio, y no les importó que muchos de los que ahí viven vinieron del exterior de los lugares del virus. Es evidente que esta situación pone, para que analice la sociedad, quiénes somos, cómo sentimos y cómo nos movemos, dónde están los miserables, dónde están los egoístas, dónde están los imbéciles, de los cuales tenemos casi 25.000 que han violado la cuarentena y que han hecho perder tiempo y ocupación a policías, a miembros de seguridad en general, a los miembros de la salud y a la justicia, porque a ellos se les ocurrió violar la cuarentena. Claro, cuando uno ve las cifras que ocurren en el mundo, donde ya hay 1 millón de contagiados y 50.000 muertos, cuando uno ve las cifras lamentables de los países que empiezan a dar cifras casi de 1 millar de muertos diarios, y nosotros que todavía estamos recién acercándonos al invierno y estamos en otoño, vemos que ya tenemos fallecidos, que estamos en un promedio de fallecidos que es muy parecido a lo que ocurre en el mundo, y que lo que hay que evitar es la saturación del sistema de salud, como le pasa a los yanquis, como le pasa a los ingleses en este mismo momento, como le pasaron a los italianos y a los españoles. Y entonces, como hubo un gobierno que tomó prevenciones, porque este gobierno, claro que va a privilegiar la salud por sobre la economía, porque esa es la diferencia que votó la sociedad. No votó a la ciocracia, a pesar de que hubo cerca de un 40%, porque los muchachos se entretuvieron y como tenían el premio mayor no terminaron de contar abajo. Pero eso es otra historia que ya la dijimos en su momento. Y la verdad es que hay demostraciones absolutas de trabajar coordinados, como lo hace el gobierno de la ciudad, como corresponde por otro lado, y hay energúmenos que no terminan de entender que este no es tiempo para los miserables de la política, como el Tarambana, diputado nacional, Casa Peronista Iglesias, que cuestiona que no se bajen los sueldos en lugar de cuestionar la cantidad de pobres que ellos dejaron, y por qué no le pide exactamente a eso, por ejemplo, que no cobren todos los funcionarios que vienen del PRO en las empresas del Estado que renunciaron en diciembre, pero que como no pudo haber asambleas todavía están cobrando. ¿Por qué no le pide que donen el sueldo, que trabajen gratis y total ya renunciaron en diciembre? O aparece aquel amigo de los hijos de la Rúa haciendo declaraciones en el mismo sentido, especulando con qué cosa, tratando de instalar qué cosa, como Patricia Bullrich, llamando y pidiendo el ruidazo y apoyado por Clarín y La Nación, y apenas asoman en los barrios donde echan a la médica porque transita por el edificio. Allí tocan las cacerolas en Belgrano. Entonces, cuando uno dice que no es una enfermedad que tenga clases sociales, también debe decir absolutamente la verdad. Es la primera vez que una pandemia nace de las clases más acomodadas, porque los que viajaron y la trajeron a la Argentina son la gente que pudo pagar un pasaje, que pudo pagar el turismo, alguna excepción de alguien trabajando, pero en lo general haciendo viaje de placer. Y ellos son los que trajeron a la Argentina el virus. Por eso, como esto pone en evidencia quiénes somos, y por eso ocurre, como decía un oyente el otro día, dice, no, tengo que decir que en mi barrio, vive en Recoleta, mi barrio, se quedaron adentro. ¿Cómo no se van a quedar adentro? Si son los que tienen más miedo, porque son los que lo trajeron. Y resulta que en Belgrano echan a una médica
que entra y sale del edificio. ¿Y qué quieren que haga la médica? En lugar de agradecer que tienen una doctora en el edificio por cualquier eventualidad, se les ocurrió que abandonara el edificio. Y por supuesto la doctora, que alquilaba el departamento, lo abandonó. En este mundo de miserias, también aparecen ejemplos del privatismo. Y un ejemplo concreto está pasando en el Teatro Colón, un coliseo espectacular, a mejor nivel mundial. Después que se reconstruyó el Colón, se privatizaron las visitas guiadas. Una empresa se hizo cargo de las visitas guiadas. Yo le digo que no es gratis, las visitas se pagan en todo el mundo, en todos los teatros del mundo. Bueno, aquí pagan 700 pesos los residentes y 1.400 pesos los turistas extranjeros. Y en grupos de 30, 34 personas como máximo, cada 15 minutos sale un tour, o salía un tour, antes de esta pandemia, para mostrar el fenomenal teatro que tenemos. En este negocio trabajaban 25 guías, de una empresa que hace 10 años que tiene la concesión de hacer los tours, que son privados, del Colón, y cobran, es una SRL, y cobra del gobierno de la ciudad. Hace 6 meses, es decir, después de octubre, cuando estaban entretenidos con las elecciones, que a la empresa no le pagan, y la empresa ayer despidió a los 25 trabajadores de esta empresa tercerizada, repito, porque claro, el Colón está cerrado, no tiene cómo sostenerlo, y dice que hace 6 meses la empresa estuvo sacando dinero de otro lugar, de otras actividades suyas, porque hace 6 meses que el gobierno de la ciudad no le paga. El privatismo tiene estas cosas. Una empresa privada, cuando el negocio no funciona, echa a la gente, la suspende, y el Estado, por lo general, hace al revés, subsidia, ayuda, está presente aún en aquellos que no se lo merecen, porque el Estado somos todos. Entonces, cuando uno habla de la geocracia que pasó, cuando uno habla del concepto del privatismo, y cuando uno ve que algún titular de una de las empresas médicas que factura millones salía a hablar y hacía grandes exposiciones sobre el coronavirus, y que ahora se calla absolutamente cuando le dijeron, pero mirá que tenés que poner tu clínica al servicio del Estado, el caso de Suite Médica, con nombre y apellido, este hombre desapareció, ya no habla más, ya no está más ni en las redes ni dando consejos de la salud. Ahora está preocupado para que no le tomen la empresa que factura millones. Y saben una cosa, en la Argentina, solamente en la Argentina, existe una salud que los trabajadores sostienen en las obras sociales y que hoy puede sostener la salud de 11 millones de ciudadanos, pero que además ha ofrecido sus hoteles, ha ofrecido sus lugares y recreos, y todavía hay dentro de Cambiemos algunos diputados que quieren proponer que no se pague la cuota sindical. Es decir, salvemos a los empresarios, castiguemos al movimiento de los trabajadores, pero eso sí, mientras los gremios pongan en forma espontánea todo lo que tienen para la salud, aplaudimos, pero cuando lo tienen que tocar a la salud privada es una barbaridad, y entonces salta Clarín y La Nación y cada uno de los que defiende el privatismo a decir se quiere estatizar la salud privada. En ningún momento se pensó en eso, pero sí que hay agio y especulación con la salud de quienes ejercen el privatismo para curar. Y si quieren un ejemplo, en Estados Unidos la gente se muere porque no tienen los dólares que hay que pagar para hacerse un test para ver si tiene coronavirus. Claro, hay muchos de los que echaron a la médica que creen que el eje de Londres, Washington y Tel Aviv es el que tiene vigencia, y por eso votaron al PRO, y por eso echaron a una médica, y por eso ahora tienen miedo, porque si bien las enfermedades no tienen clase, esta vez no nació como la fiebre amarilla de abajo hacia arriba,
sino que la trajeron los que podían viajar del viejo mundo, del mismo mundo que hizo 2 guerras mundiales y no acomodó nada.